Continuamos con la lectura de la catequesis de San Juan Pablo II acerca de Dios Padre. El 25 de septiembre de 1985, San Juan Pablo II nos habla de el Dios de la alianza. En nuestras catequesis tratamos de responder de modo progresivo a la pregunta ¿quién es Dios? Se trata de una respuesta auténtica porque se funda en la palabra de la autorrevelación divina. Esta respuesta se caracteriza por la certeza de la fe, pero también por la convicción del entendimiento humano iluminado por la fe. Efectivamente, hacemos referencia a la Sagrada Escritura, a la tradición y al magisterio de la Iglesia, es decir, a su enseñanza extraordinaria y ordinaria. Volvamos una vez más al pie del monte Horeb, donde Moisés, que apacentaba la grey, oyó en medio de la zarza ardiente la voz que decía: «Quítate las sandalias de tus pies, que el lugar que estás pisando es tierra santa». La voz continuó: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Por lo tanto, es el Dios de los padres que envía a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Sabemos que después de haber recibido esta misión, Moisés preguntó a Dios su nombre y recibió la respuesta: «Yo soy el que soy». En la tradición exegética, teológica y magisterial de la Iglesia, que fue asumida también por Pablo VI en el credo del pueblo de Dios, esta respuesta se interpreta cual revelación de Dios como el ser. En la respuesta dada por Dios, «Yo soy el que soy», a la luz de la historia de la salvación, se puede leer una idea de Él más rica y más precisa. Al enviar a Moisés en virtud de este nombre Dios, Yahvé se revela sobre todo como el Dios de la alianza. «Yo soy el que soy para vosotros». Estoy aquí como Dios deseoso de la alianza y de la salvación, como el Dios que os ama y os salva. Esta clave de lectura presenta a Dios como un ser que es persona y se autorrevela a personas, a las que trata como tales. Dios, ya al crear el mundo, en cierto sentido salió de su propia soledad para comunicarse a sí mismo, abriéndose al mundo y especialmente a los hombres creados a su imagen y semejanza. En la revelación del nombre «Yo soy el que soy», parece poner de relieve sobre todo la verdad de que Dios es el ser persona, que conoce, ama, atrae hacia sí a los hombres, el Dios de la alianza. En el coloquio con Moisés prepara una nueva etapa de la alianza con los hombres, una nueva etapa de la historia de la salvación. La iniciativa del Dios de la alianza efectivamente va rimando la historia de la salvación a través de numerosos acontecimientos, como se manifiesta en la cuarta plegaria eucarística con las palabras: «Reiteraste tu alianza a los hombres». Conversando con Moisés al pie del monte Horeb, Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, el Dios que había hecho una alianza con Abraham y con sus descendientes, los patriarcas fundadores de las diversas estirpes del pueblo elegido que se convirtió en el pueblo de Dios. Sin embargo, las iniciativas del Dios de la alianza se remontan incluso antes de Abraham. El libro del Génesis registra la alianza con Noé después del diluvio. Se puede hablar también de la alianza originaria ante el pecado original. Podemos afirmar que la iniciativa de Dios de la alianza sitúa desde el principio la historia del hombre en la perspectiva de la salvación. La salvación es comunión de vida sin fin con Dios, cuyo símbolo estaba representado en el paraíso por el árbol de la vida. Todas las alianzas hechas después del pecado original confirman por parte de Dios la misma voluntad de salvación.
El Dios de la alianza es el Dios que se dona al hombre de modo misterioso. El Dios de la revelación y el Dios de la gracia no solo se da a conocer al hombre, sino que lo hace partícipe de su naturaleza divina. La alianza llega a su etapa definitiva en Jesucristo, la nueva y eterna alianza. Ella da testimonio de la total originalidad de la verdad sobre Dios que profesamos en el credo cristiano. En la antigüedad pagana, la divinidad era más bien el objeto de la aspiración del hombre. La revelación del Antiguo y todavía más del Nuevo Testamento muestra a Dios que busca al hombre, que se acerca a él. Es Dios quien quiere hacer la alianza con el hombre. Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La alianza es igual que la creación, una iniciativa divina completamente libre y soberana. Revela de modo aún más eminente la importancia y el sentido de la creación en las profundidades de la libertad de Dios. La sabiduría y el amor que guían la libertad trascendente de Dios Creador resaltan aún más en la trascendente libertad del Dios de la alianza. Hay que añadir también que si mediante la alianza, especialmente la plena y definitiva en Jesucristo, Dios se hace de algún modo inmanente con relación al mundo, Él conserva totalmente la propia trascendencia. El Dios encarnado y más aún el Dios crucificado no solo sigue siendo un Dios incomprensible e inefable, sino que se convierte todavía en más incomprensible e inefable para nosotros, precisamente en cuanto se manifiesta como Dios de un infinito, inescrutable amor. No queremos anticipar temas que constituirán el objeto de futuras catequesis. Volvemos de nuevo a Moisés. La revelación del hombre de Dios al pie del monte Horeb prepara la etapa de la alianza que el Dios de los padres estrecharía con su pueblo en el Sinaí. En ella se pone de relieve de manera fuerte y expresiva el sentido monoteísta del credo, basado en la alianza. Creo en un solo Dios. Dios es uno, Dios es único. He aquí las palabras del libro del Éxodo. Yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. En el Deuteronomio encontramos la fórmula fundamental del credo veterotestamentario expresado con las palabras: Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Isaías dará a este credo monoteísta del Antiguo Testamento una magnífica expresión profética. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, mi siervo, a quien yo elegí, para que aprendáis y me creáis y aprendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ninguno habrá después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y yo, Dios, desde la eternidad y también desde ahora lo soy. Volveos hacia mí y seréis salvos, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Esta verdad sobre el único Dios constituye el depósito fundamental de los dos testamentos. En la Nueva Alianza lo expresa, por ejemplo, San Pablo con las palabras: un Dios y Padre de todos que está sobre todos y por todos y en todos. Y siempre es Pablo el que combatía el politeísmo pagano, con no menor ardor del que se halla presente en el Antiguo Testamento, quien con igual firmeza proclama que este único verdadero Dios es Dios de todos, tanto de los circuncisos como de los no circuncisos, tanto de los judíos como de los paganos. La revelación de un solo Dios verdadero, dada en la antigua alianza al pueblo elegido de Israel, estaba destinada a toda la humanidad, que encontraría en el monoteísmo la expresión de la convicción a la que el hombre puede llegar también con la luz de la razón, porque si Dios
es el ser perfecto, infinito, subsistente, no puede ser más que uno. En la nueva alianza, por obra de Jesucristo, la verdad revelada en el Antiguo Testamento se ha convertido en la fe de la Iglesia universal que confiesa: creo en un solo Dios. De la catequesis acerca de Dios Padre en la audiencia general el miércoles 2 de octubre de 1985, dada por San Juan Pablo II. Dios es amor. Dios es amor. Estas palabras, contenidas en uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, la primera carta de San Juan, constituyen como la definitiva clave de bóveda de la verdad sobre Dios, que se abrió camino mediante numerosas palabras y muchos acontecimientos, hasta convertirse en plena certeza de la fe con la venida de Cristo, y sobre todo con su cruz y su resurrección. Son palabras en las que encuentra un eco fiel la afirmación de Cristo mismo. Tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La fe de la Iglesia culmina en esta verdad suprema: Dios es amor. Se ha revelado a sí mismo de modo definitivo como amor en la cruz y resurrección de Cristo. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Continúa diciendo el apóstol Juan en la primera carta: Dios es amor, y el que vive en el amor permanece en Dios y Dios en él. La verdad de que Dios es amor constituye como el ápice de todo lo que fue revelado por medio de los profetas y últimamente por medio del Hijo. Como hace la carta a los Hebreos, esta verdad ilumina todo el contenido de la revelación divina y en particular la realidad revelada de la creación y de la alianza. Si la creación manifiesta la omnipotencia de Dios Creador, el ejercicio de la omnipotencia se explica definitivamente mediante el amor. Dios ha creado porque podía, porque es omnipotente, pero su omnipotencia estaba guiada por la sabiduría y movida por el amor. Esta es la obra de la creación, y de la obra de la redención tiene una elocuencia aún más potente y nos ofrece una demostración todavía más radical. Frente al mal, frente al pecado de las criaturas, permanece el amor como expresión de la omnipotencia. Solo el amor omnipotente sabe sacar el bien del mal y la vida nueva del pecado y de la muerte. El amor como potencia que da la vida y que anima está presente en toda la revelación. El Dios vivo, el Dios que da la vida a todos los vivientes, es aquel de quien hablan los salmos. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retira el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. La imagen está formada del seno mismo de la creación, y si este cuadro tiene rasgos antropomórficos, este antropomorfismo posee una motivación bíblica. Dado que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, hay una razón para hablar de Dios a imagen y semejanza del hombre. Por otra parte, este antropomorfismo no ofusca la trascendencia de Dios. Dios no queda reducido a dimensiones del hombre. Se conservan todas las reglas de la analogía y del lenguaje analógico, así como las de la analogía de la fe. En la alianza, Dios se da a conocer a los hombres, ante todo a los del pueblo elegido por Él. Siguiendo una pedagogía progresiva, el Dios de la alianza manifiesta las propiedades de su ser, las que suelen llamarse sus atributos. Estos son, ante todo, atributos de orden moral, en los cuales se revela gradualmente el amor Dios. Efectivamente, si Dios se revela, sobre todo en la alianza del Sinaí, como legislador,
fuente suprema de la ley, esta autoridad legislativa encuentra su plena expresión y confirmación en los atributos de la actuación divina que la Sagrada Escritura nos hace recurrir. Lo manifiestan los libros inspirados del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, leemos en el libro de la Sabiduría: porque tu poder es el principio de la justicia y tu poder soberano te autoriza para perdonar a todos. Tú, Señor, Señor de la fuerza, juzgas con benignidad y con mucha indulgencia nos gobiernas, pues cuando quieres tienes el poder en la mano. Y también el poder de tu majestad, ¿quién lo cantará y quién podrá enumerar sus misericordias? Los escritos del Antiguo Testamento ponen de relieve la justicia de Dios, pero también su demencia y misericordia. Subrayan especialmente la fidelidad de Dios en la alianza, que es un aspecto de su inmutabilidad. Se hablan de la cólera de Dios. Esta es siempre la justa cólera de un Dios que además es lento en la ira y rico en piedad. Sí, finalmente, siempre en la mencionada concepción antropomórfica ponen de relieve los celos del Dios de la alianza hacia su pueblo. Lo presentan siempre como un atributo del amor, el celo del Señor de los ejércitos. Ya hemos dicho anteriormente que los atributos de Dios no se distinguen de su esencia. Por esto, sería más exacto hablar no tanto del Dios justo, fiel, clemente, cuanto del Dios que es justicia, fidelidad, clemencia, misericordia. Lo mismo que San Juan escribió, que Dios es amor. El Antiguo Testamento prepara la revelación definitiva de Dios como amor con abundancia de textos inspirados. En uno de ellos leemos: tienes piedad de todos porque todo lo puedes, pues amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho. Pues si hubieses odiado alguna cosa, no la habrías formado. ¿Y cómo podría subsistir nada si tú no lo quisieras? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. ¿Acaso no puede decirse que en estas palabras del libro de la sabiduría, a través del ser creador de Dios, se transparenta ya con toda claridad Dios amor? Pero veamos otros textos como el del libro de Jonás. Sabía que tú eres Dios clemente y misericordioso, tardo en la ira, de gran piedad, y que te arrepientes de hacer el mal. O también en el Salmo 144, el Señor es clemente y misericordioso, rico en la cólera, lento en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con sus criaturas. Cuanto más nos adentramos en la lectura de los escritos de los profetas mayores, tanto más se nos descubre el rostro de Dios amor. He aquí como habla el Señor por boca de Jeremías a Israel: con amor eterno te amé, por eso te he mantenido con favor. Y aquí las palabras de Isaías. Sión decía: el Señor me ha abandonado y mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su niño, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. Qué significativa es en las palabras de Dios esta referencia al amor materno. La misericordia de Dios, además de a través de la paternidad, se hace conocer también por medio de la ternura inigualable de la maternidad. Dice Isaías: que se retiren los montes, que tiemblen los collados. No se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor, que se apiada de ti. Esta maravillosa preparación desarrollada por Dios en la historia de la antigua alianza, especialmente por medio de los profetas, esperaba el cumplimiento definitivo, y la palabra definitiva de Dios amor vino con Cristo. Esta palabra no se pronunció solamente, sino que fue vivida en el misterio pascual de la cruz y de la resurrección. Lo anuncia el apóstol: Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo.
de gracia habéis sido salvados. Verdaderamente podemos dar plenitud a nuestra profesión de fe en Dios Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, con la estupenda definición de San Juan. Dios es amor. Catequesis de San Juan Pablo II acerca de Dios Padre, miércoles 9 de octubre de 1985. El Dios único es la inefable y santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia profesa su fe en el único Dios, que es al mismo tiempo Trinidad Santísima e inefable de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia vive de esta verdad, contenida en los más antiguos símbolos de fe y recordada en nuestros tiempos por Pablo VI, con ocasión del 1900 aniversario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo en 1968. En el símbolo que él mismo presentó y que se conoce universalmente como Credo del Pueblo de Dios. Solo el que se nos ha querido dar a conocer y que habitando una luz inaccesible es en sí mismo por encima de todo nombre, de todas las cosas y de toda inteligencia creada, puede darnos el conocimiento justo y pleno de sí mismo, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo, a cuya eterna vida nosotros estamos llamados por su gracia a participar aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz perpetua. Dios, que para nosotros es incomprensible, ha querido revelarse a sí mismo no solo como único Creador y Padre omnipotente, sino también como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta revelación, la verdad sobre Dios, que es amor, se desvela en su fuente esencial. Dios es amor en la vida interior misma de una única divinidad. Este amor se revela como una inefable comunión de personas. Este misterio es más profundo, el misterio de la vida íntima de Dios mismo. Nos lo ha revelado Jesucristo, el que está en el seno del Padre. Ese le ha dado a conocer. Según el Evangelio de San Mateo, las últimas palabras con las que Jesucristo concluye su misión terrena después de la resurrección fueron dirigidas a los apóstoles. Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo leemos en Mateo 28:19. Estas palabras inauguraban la misión de la Iglesia, indicándole su compromiso fundamental y constitutivo. La primera tarea de la Iglesia es enseñar y bautizar. Y bautizar quiere decir sumergir. Por esto se bautiza con agua, en la vida trinitaria de Dios. Jesucristo encierra en estas últimas palabras todo lo que precedentemente había enseñado sobre Dios, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Efectivamente, había anunciado desde el principio la verdad sobre el Dios único, en conformidad con la tradición de Israel. A la pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, Jesús ha respondido, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y al mismo tiempo Jesús se ha dirigido constantemente a Dios como a su Padre, hasta asegurar, yo y el Padre somos una sola cosa. Del mismo modo, había revelado también al Espíritu de verdad que procede del Padre y que aseguró, yo os lo enviaré de parte del Padre. Las palabras sobre el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, confiadas por Jesús a los apóstoles al concluir su misión terrena, tienen un significado particular porque han consolidado la verdad sobre la Santísima Trinidad, poniéndola en la base de la vida sacramental de la Iglesia. La vida de fe de todos los cristianos comienza en el bautismo, con la inmersión en el misterio del Dios vivo. Lo prueban las cartas apostólicas, ante todo las de San Pablo.
Entre las fórmulas trinitarias que contienen la más conocida y constantemente usada en la liturgia es la que se halla en la segunda carta de los Corintios. La gracia de Dios Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Encontramos otras en la primera carta a los Corintios, en la de los Efesios y también en la primera carta de San Pedro al comienzo del primer capítulo. Como un reflejo, todo el desarrollo de la vida de oración de la Iglesia ha asumido una conciencia y un aliento trinitario en el Espíritu por Cristo al Padre. De este modo, la fe en el Dios uno y trino entró desde el principio en la tradición de la vida de la Iglesia y de los cristianos. En consecuencia, toda la liturgia ha sido y es, por su esencia, trinitaria, en cuanto que es expresión de la divina economía. Hay que poner de relieve que a la comprensión de este supremo misterio de la Santísima Trinidad ha contribuido la fe en la redención, es decir, la fe en la obra salvífica de Cristo. Ella manifiesta la misión del Hijo y del Espíritu Santo, que en el seno de la Trinidad eterna proceden del Padre, revelando la economía trinitaria presente en la redención y en la santificación. La Santa Trinidad se anuncia ante todo mediante la soterología, es decir, mediante el conocimiento de la economía de la salvación, que Cristo anuncia y realiza en su misión mesiánica. De este conocimiento arranca el camino para el conocimiento de la Trinidad inmanente del misterio de la vida íntima de Dios. En este sentido, el Nuevo Testamento contiene la plenitud de la revelación trinitaria. Dios, al revelarse en Jesucristo, por una parte desvela quién es Dios para el hombre y por otra descubre quién es Dios en sí mismo, es decir, en su vida íntima. La verdad, Dios es amor, expresada en la primera carta de Juan, posee aquí el valor de clave de bóveda. Si por medio de ella se descubre quién es Dios para el hombre, entonces se desvela también que, en cuanto es posible que la mente humana lo capte y nuestras palabras lo expresen, quién es Él en sí mismo. Él es unidad, es decir, comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento nos reveló esta verdad de modo explícito, pero la preparó mostrando la paternidad de Dios en la alianza con el pueblo, manifestando su acción en el mundo con la sabiduría, la palabra y el Espíritu. El Antiguo Testamento principalmente consolidó ante todo en Israel y luego fuera de él la verdad sobre el Dios único, el quicio de la religión monoteísta. Se debe concluir, pues, que el Nuevo Testamento trajo la plenitud de la revelación sobre la Santa Trinidad y que la verdad trinitaria ha estado desde el principio en la raíz de la fe viva de la comunidad cristiana por medio del bautismo y de la liturgia. Simultáneamente, iban las reglas de la fe con las que nos encontramos abundantemente tanto en las cartas apostólicas como en el testimonio del querigma, de la catequesis y de la oración de la Iglesia. Un tema aparte es la formación del dogma trinitario en el contexto de la defensa contra las herejías de los primeros siglos. La verdad sobre Dios uno y trino es el más profundo misterio de la fe y también el más difícil de comprender. Se presentaba pues la posibilidad de interpretaciones equivocadas, especialmente cuando el cristianismo se puso en contacto con la cultura y la filosofía griega. Se trataba de inscribir correctamente el misterio del Dios trino y uno en la terminología del ser, es decir, de expresar de manera precisa en el lenguaje filosófico de la época los conceptos que definían inequívocamente tanto la unidad como la Trinidad del Dios de nuestra revelación. Esto sucedió ante todo en los dos grandes concilios ecuménicos de Nicea y de Constantinopla.
El fruto de este magisterio de estos concilios es el credo niceno-constantinopolitano, con el que desde aquellos tiempos la Iglesia expresa su fe en el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recordando la obra de los concilios. Hay que nombrar a algunos teólogos especialmente beneméritos, sobre todo entre los padres de la Iglesia. En el periodo preniceno citamos a Tertuliano, Cipriano, Orígenes e Irineo. En el niceno a Atanasio y a Efrén Sirio. En lo anterior al concilio de Constantinopla, recordamos a Basilio Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio Niceno, Hilario, hasta Ambrosio, Agustín y León Magno. Del siglo V proviene el llamado símbolo atanasiano, que comienza con la palabra quincunque, que constituye una especie de comentario al símbolo niceno-constantinopolitano. El credo del pueblo de Dios de Pablo VI confirma la fe de la Iglesia primitiva cuando proclama: los mutuos vínculos que constituyen eternamente las tres personas, que son cada una el único e idéntico ser divino, con la bienaventurada vida íntima de Dios tres veces santo, infinitamente más allá de todo lo que nosotros podemos concebir según la humana medida.